Esto es una vida de ejercicio y si alguno ha ido al gimnasio alguna vez o quiso correr ahí en los maratones que hacen en la capital, esas personas se preparan casi todo el año para ir a correr eso, ¿no? Se preparan a través del alimento y bueno, y hay mucha preparación y por eso van y después corren, porque son muchos kilómetros. Así también nosotros tenemos que ejercitar esta vida, ¿no? Tenemos que ejercitarla para poder andar en la verdad. Bueno, hay que ejercitar la vida de Dios y sin el ejercicio no podemos, no se puede manifestar la capacidad que hay en el cuerpo, porque el cuerpo tiene una capacidad a veces que uno ni siquiera se imagina, pero cuando empieza a ir al gimnasio va descubriendo que podía hacer cosas que a uno mismo lo maravillan. Así es con las cosas de Dios también, hermano. Alabado sea el Señor. Gracias le damos al Señor. Gracias, Señor, por las cortinas nuevas. Nos sentimos muy contentos con la bendición de las cortinas y un micrófono también. El Señor pueda bendecir al hermano que hizo esta ofrenda para la iglesia, hermano. Alabado sea el Señor. Y me decía el hermano que después de que él había ofrendado, ¿no?, de corazón, en su trabajo le dieron no es como una ayuda, sino un premio de 30.000 pesos. Gracias. Y entonces, qué bueno que es aprender a recibir dando, ¿no? Dando para el Evangelio, dando para el Señor, ¿no? para la gloria del Señor. Vamos a leer en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 11. Y esto que vamos a hablar en esta noche es parte de la doctrina que nosotros estamos tratando de establecer en esta iglesia local. Nos estamos preparando conjuntamente con la hermana Andrea y la hermana Miriam, todo lo que sea la doctrina de la iglesia, hasta donde el Señor nos está llevando, todos estos años donde el Señor nos llevó. Y bueno, y ya le vamos a repartir a cada hermano un librito con la doctrina de la iglesia. Eso creo que todos tienen que saber. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque tenemos que tener una misma fe, un mismo sentir, ¿no? Y entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque estamos en la edificación. Yo me acuerdo hace muchos años tuvimos que hacer una carpeta que era en el pasillo ese que está ahí. Bueno, y nos pusimos, los hermanos que estábamos en ese tiempo, nos pusimos a hacer la carpeta, ¿no? Yo siempre trabajo en la obra material, siempre trabajo de peón o trabajadores. Y los que saben son los arquitectos, ¿no? Ustedes saben que hay hermanos que tienen oficio y saben. Yo en aquel tiempo no sabía. Y bueno, pero ese día había un peón y no sé cuántos arquitectos había ahí. Bueno, la cuestión de que hicieron la carpeta, hacíanlo. Vio que hay que empezar por acá, no que mejor empezar por allá, pero hay que poner una regla, pero hay que poner una discusión. Pero la carpeta se hizo. Ahora, después cuando llovía, el agua iba para todos lados, menos para la rejilla. ¿Qué arquitecto? Para todos lados, hasta hoy está así. Va para todos lados, menos la rejilla. Y bueno, y ahí el Señor me enseñó, ¿no?, lo que es la falta de unidad, lo que es la falta de dirección. No, nosotros en este lugar, hermano, hemos sido mal enseñados tal vez, pero un día un hermano dice que él educaba bien a su hijo, pero su hijo aprendía mal. Es mal aprendido, decía el hermano. Pero él fue educado correctamente, pero aprendió mal. Bueno, a veces esos dichos esconden
muchas verdades que están relacionadas con nuestra realidad, como padre, también como madres y así. En este lugar nosotros tenemos que establecer el liderazgo. Tenemos que establecer el liderazgo. Yo antiguamente esta palabra de liderazgo la tomaba con pinzas, porque es una palabra muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte para la carne. La carne no quiere que nadie la lidere. No su carne solamente, sino la mía también. Nosotros no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Pero esa es la naturaleza que teníamos antes en Adán. Esa naturaleza, después que cayó, no quería que la gobierne. Siempre quería hacer lo que ella quería. Y así le fue a la naturaleza humana. Terminó en la cruz del Calvario. Terminó allí muerta, bajo el juicio de Dios, ¿no? Y el liderazgo es algo maravilloso, el liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos las cosas espirituales por medio de las cosas materiales. Si todos fueran jefes en un oficio, en un trabajo, todos tienen el conocimiento para hacer el trabajo, todos tienen. Y algunos tienen mayor conocimiento y otros menor conocimiento, pero tiene que haber uno que conduzca. Uno que dirija el trabajo. Eso los hermanos que trabajan en obra saben perfectamente. Una disciplina. Es una disciplina. Y bueno, y se reconoce a aquel que tiene autoridad y se sujeta. Y cuando no se sujeta, entonces tiene que buscar otro trabajo. Porque ahí en ese grupo no va a andar. Y así de sencillo es. Bueno, en las cosas de Dios es más o menos igual. No, tenemos que establecer el liderazgo. Bueno, pues ahora nosotros venimos estableciendo el liderazgo ya hace tiempo, por medio de la palabra de la gracia. Sabemos que Dios levantó al apóstol Pablo para que él fuera el líder de la iglesia gentil. Él es el líder. A él se le dio la revelación escondida de los tiempos antiguos. Él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica encima, y cada uno cuide cómo sobreedifica. El perito arquitecto es el apóstol Pablo. Ahora bien, en este tenemos que tener todo el mismo sentir. Todo tenemos que tener el mismo sentir. Todo es para llegar a la común fe. ¿De dónde viene la dirección? Bueno, Dios constituyó, dice, no a sus siervos en la iglesia, no a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. Pero específicamente, ahí vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que dice, está sujeto a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y estadles sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La responsabilidad siempre está en el pastor de la iglesia, ¿no? Él tiene que saber dirigir, tiene que saber conducir al rebaño, agua de reposo y también a verdes pastos. Todo eso ya lo conocemos porque ya hace tiempo que estamos en el Señor. Quiero hablar un poco sobre este tema, pero por medio de la palabra, hermano. Vamos a leer primera de Corintios, en el capítulo 11. Entonces dice la palabra del Señor. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Estoy leyendo bien, ¿no? Amén. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, Pablo, ¿a quién imitaba? A Cristo. Su modelo era el Señor Jesucristo. Él era el modelo, ¿no? Y dice, y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retened las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Entonces nosotros acá vemos que el Señor Jesús ya se había ido, pero había escogido a este hombre para que este hombre fuera el maestro de la iglesia gentil, como ya lo hemos visto eso, amén. El apóstol Pablo siempre él defendió por medio de la verdad, con armas espirituales, no con armas carnales, su ministerio. El siervo que no defiende su ministerio no sabe el valor que tiene. Y no lo puso Dios. Le es igual. Pero cuando nosotros tenemos
Cuando conocemos el valor del ministerio, qué valor tiene mi ministerio, ¿no? Y quién me puso al frente, entonces defendemos nuestro ministerio. Como él lo hizo, creo que en el capítulo Primera de Corintios, en el capítulo 10. Capítulo 10. ¿Cómo, hermana? Segunda de Corintios, Pablo Sí. defiende su ministerio. Sí, ahí vio. Ahí Pablo defiende su ministerio. Ahí. Si usted es siervo de Dios, si usted tiene un ministerio, usted tiene que defender su ministerio. Tiene que defenderlo como Pablo lo defendió, ¿no? Ahora, ¿cómo se defiende el ministerio de un siervo del Señor? ¿Cómo el siervo de Dios defiende su ministerio? Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Osado significa atrevido, ¿no? Corajudo, ¿no? Eso significa osado. Y bueno, pero él, para poder defender su ministerio, ¿qué hizo? Él dice que él se escondió allí, estoy interpretando, que él se escondió en la mansedumbre y en la ternura de Cristo. Fíjese, no podemos defender nosotros nuestro ministerio con nuestro carácter humano. No, tenemos que hacerlo escondiéndonos en el Señor, ¿no? Y él dice que él se escondió en la mansedumbre y en la ternura de Cristo. Y ruego, pues, en el versículo 2, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la cual estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Usted siempre tiene que ver al siervo de Dios que un hombre que anda en el Espíritu. Siempre lo tiene que ver ahí. El siervo de Dios siempre tiene que andar en el Espíritu. Y si la iglesia no lo ve en el Espíritu, al siervo de Dios lo ve en la carne. Y cuando lo ve en la carne, entonces ya el trato es otro. La consideración es otra de parte de la iglesia para con el siervo del Señor. Pero Pablo, él no andaba en la carne, como de él lo va a decir. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no militamos, no nos entrenamos para desarrollar la carne, los músculos de la carne, no nos entrenamos para eso nosotros. No nos ejercitamos para conocer la capacidad que tiene la carne. No, y ahí no entra de hacer ejercicio, sino de ejercitar el mal carácter, de ejercitar la parte digamos, de los sentimientos, de los pensamientos que manifiestan al hombre natural. Él no ejercitaba eso, ¿no? Porque eso sabemos que se manifiesta a través de la carne también. Él tenía la carne en él, pero él no militaba conforme a la carne. Él no entrenaba la carne. No, él no practicaba que la carne se fortaleciera, porque él sabía que no era la manera, como lo va a explicar más abajo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y acá Pablo quería destruir la fortaleza que se habían levantado en contra de su ministerio, ¿no? Pero no iba a usar armas carnales, no iba a usar eso. Para eso se escondió en el Señor, se escondió en la ternura y en la mansedumbre de Cristo. Si bien nosotros tenemos que manifestar un carácter manso y tierno, pero tenemos que también dar a conocer una firmeza. Esa firmeza que nosotros manifestamos no es imponiéndonos o imponiendo las enseñanzas, sino esa firmeza que nosotros tenemos que manifestar es andando en el Espíritu. Y ahí está nuestra firmeza. Andamos en el Espíritu, no andamos en la carne, andamos en el Espíritu, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esa es la medida, es la regla de un siervo del Señor. Un siervo del Señor no puede andar en el Espíritu cuando viene a la iglesia o cuando predica y después en el trabajo o cuando sale
o se va a su casa ante la carne. No, el siervo de Dios no es así. Por lo menos no es el siervo de Dios que prepara la gracia. La gracia prepara al siervo de Dios para acá en la iglesia, para la casa, para el trabajo, para todos lados. El siervo de Dios. Y él anda siempre en el Espíritu. Entonces él estaba ahí para defender su ministerio usando no armas carnales, aunque la carne estaba en él, pero él estaba en Cristo. Amén. Nosotros reconocemos que la carne está en nosotros. No, la carne no es lo mismo que el cuerpo pecaminoso y carnal que teníamos antes. El cuerpo pecaminoso y carnal que teníamos antes, cuando estábamos en Adán, nosotros nos despojamos de ese cuerpo pecaminoso y carnal, como dice Colosenses capítulo 2, 11, en la circuncisión de Cristo. Nos despojamos. Ni nos acordamos de eso. Ya no es parte de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Pero está la carne. En esta carne están las concupiscencias. El siervo de Dios no ejercita las concupiscencias de la carne. De ninguna manera. No, porque él vive en el Espíritu. ¿No? Entonces, él estaba por defender su ministerio. ¿Por qué defender el ministerio? ¿Por qué debemos defender nuestro ministerio? Porque somos referentes. Porque Pablo le dijo a Timoteo, preséntate como ejemplo en todo. Porque somos referentes. ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros hablamos, la dirección que nosotros le damos a la iglesia, tiene que ser creíble. El evangelio que nosotros predicamos tiene que ser creíble. ¿Y a quién van a mirar? Al siervo. ¿Cómo anda el siervo del Señor? ¿Cómo anda el pastor? ¿Cómo habla? ¿No? ¿Cómo se conduce con una hermana? ¿Cómo se conduce en el mundo? En todo estamos siendo... Por eso nosotros, para ser referente, tenemos que andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Es importante, nosotros defendemos nuestro ministerio porque no queremos que el Evangelio de la Gracia sea desacreditado. ¿No? Que alguien mire a nuestro mensaje y lo mida al mensaje que nosotros tenemos por la conducta que nosotros no tenemos. Porque a veces la gracia o el evangelio que predica el pastor se mide no por lo que Cristo logró, sino por la conducta de los siervos del Señor. Y entonces los hermanos terminan no creyendo en el evangelio. Por eso tenemos que ser ejemplo. Y para eso, ¿quién es suficiente? Y el Señor nos ayuda, porque Él nos ayuda en nuestras debilidades, ¿no? Alabado sea el Señor. Entonces, ahí está. Y está, dice Pablo, decía en el 6, estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, nuestra obediencia tiene que ser perfecta. Perfecta. ¿No? Y la palabra perfecta se puede relacionar así como aquel animal que tenía que ser perfecto, para el sacrificio. No tenía que ser tuerto, ni tenía que tener quebradura de hueso. No tenía que ser perfecto. Así, nuestra obediencia tiene que ser perfecta, ¿no? Y la manera de que nosotros le castigamos a los hermanos que dicen que nosotros somos carnales es por medio de la obediencia perfecta que nosotros manifestamos hacia el Evangelio que el Señor nos reveló. Bueno, miráis las cosas según, en el 7, miráis las cosas según la apariencia, y si alguno está persuadido en sí que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces tenemos autoridad nosotros. ¿Cuál es la autoridad que tenemos nosotros? El Evangelio que se nos fue dado. Esa es la autoridad. Nuestra firmeza, nuestra fidelidad al Señor. Esa es la autoridad que nosotros tenemos. Nuestra honestidad para con los hermanos, para con todo lo que hacemos, esa es nuestra autoridad. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. Bueno, Él era puesto apóstol,
maestro de los gentiles. Dios le dio eso a él, con autoridad. Ahora esa autoridad no se impone, esa autoridad se manifiesta por medio de una firmeza en el carácter, se manifiesta. Para que no parezca como os quiero amedrentar por carta, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Bueno, esto algún día lo vamos a tratar más delicadamente. Volvamos un poquito ahí a 1 de Corintios, capítulo 11. En el versículo 2, os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, Pablo fue levantado por Dios para enseñar esto, para establecer esto en la iglesia, en todas las iglesias, porque él predicaba el mismo evangelio en todas las iglesias. Seguramente que la iglesia de Éfeso también le dijo esto, aunque no se menciona, pero porque él tenía un solo evangelio. Ahora, ellos tenían que reconocerlo a Pablo como el instrumento que Dios había levantado para ellos. Y eso nosotros lo vimos en 1 de Corintios capítulo 1 y en 2 de Corintios capítulo 1. No, en 1 de Corintios capítulo 1 dice la palabra del Señor que él fue llamado a ser apóstol. Llamado a ser. Quiere decir que todavía no era el apóstol que ellos todavía no lo reconocían a Pablo como apóstol, ¿no? Pero él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostener el hermano. Pero ya en 2 de Corintios, capítulo 1, en el versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya no dice hacer, sino apóstol de Jesucristo. Es decir, que ellos ya lo habían aceptado. Ellos ya lo habían aceptado como el apóstol, como el maestro, ¿no? Que Dios había levantado para ellos. La dirección que nosotros necesitamos para llegar a la unidad de la fe. Bueno, ya creo que ya lo hablé esto en otro momento, pero quiero que se entienda bien. Porque esta dirección, no lo establezco para mí solamente, sino lo establezco pensando que la iglesia va a durar hasta que Cristo venga. La iglesia, el día que yo no esté, va a estar otro, ¿no? Y entonces el otro hermano ya tiene que ver que eso ya se estableció en la iglesia, ya se estableció. ¿Qué se estableció? El liderazgo, ¿no? Señalamos a aquel que Dios levantó para que nos dé la enseñanza a nosotros. Bueno, eso ya nosotros creo que lo hablamos en otro momento. Viene un pastor acá, que no es de nuestra congregación. Nosotros no recibimos, ustedes no tienen que recibir la doctrina que el pastor ese trae. No la pueden recibir. Pero sí deben escuchar la palabra y considerarla. Eso sí. No desechar nada de lo que el pastor que nos visita a nosotros nos habla, ¿no? Y tomamos de esa palabra lo mejor para nosotros, lo que trae edificación. Amén. Ahora, ¿de dónde viene la palabra que nos va a llevar a la unidad de la fe? Y viene del pastor local, del pastor que está ahí al frente. Recibir la palabra de que él habla, ¿no? Es la palabra que a nosotros nos va a permitir, como iglesia, como cuerpo, vivir toda la misma vida, tener todo el mismo sentir. Porque en una palabra de la Biblia, yo la leo y la leo otro pastor y tenemos diferentes interpretaciones. Y uno interpreta así y otro interpreta de otra forma. Y esas interpretaciones a nosotros nos dividen. Tomamos la interpretación que más nos convenga a nosotros, que más me agrade a mí. No, a mí me gusta más la interpretación del pastor que vino de visita. La interpretación que le da mi pastor no. Pero
sin embargo, nosotros tenemos que ponerle de acuerdo con el pastor que está en la iglesia local. Con él tenemos. ¿Por qué? Porque a él Dios le puso en la iglesia para que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento. Ustedes ven que acá participan los hermanos. Y hay hermanos que traen enseñanzas. ¿Y qué hacemos con las enseñanzas? Y consideramos lo que... Pero no son parte de la doctrina. La doctrina siempre la establece el pastor de la iglesia. Y él tendrá que dar cuenta algún día delante del Señor por lo que enseña. Primero, el pastor se tiene que conducir y tiene que predicar con mucho temor, de no predicar error. Por lo menos la gracia enseña así. De no buscar su propia gloria, sino buscar la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que ser celoso del mensaje. Tiene que ser celoso del mensaje de la gracia. Él ya ha sido iluminado, ya ha sido enseñado por el Señor para entender cada paso que la iglesia necesita seguir a fin de que todos lleguemos a pensar lo mismo y a sentir lo mismo. Yo me acuerdo cuando éramos legalistas. Cuando éramos legalistas, los pastores lograban la unidad del cuerpo de la iglesia sin tener la gracia. Sin tener la gracia, ellos lograban la unidad. Y bueno, y el pastor enseñaba una cosa y nosotros tomábamos lo que el pastor decía como que era de parte de Dios. Ni siquiera discutíamos. Teníamos temor de levantarnos en contra de lo que el pastor enseñaba. Teníamos temor, a no ser que el Espíritu Santo en nuestro interior pusiera ese desacuerdo, porque a veces el Espíritu Santo nos hacía ver que no era como el pastor predicaba, pero ni nos atrevíamos nosotros a levantarnos en contra del siervo. Entonces, ahora estamos en una iglesia local, ustedes están en esta iglesia, ustedes tienen un pastor. Bueno, ¿cuál es su responsabilidad de Dios? Delante de Dios, ¿cuál es la responsabilidad que ustedes tienen? Según la palabra, estar sujeto a su pastor. Obedecer a su pastor. Él dará cuenta al Señor. Si el pastor no entiende que él tiene que dar cuenta al Señor de lo que él enseña, de la conducta que él tiene, que manifiesta, entonces cuando llegue delante del tribunal de Cristo se va a sorprender. Porque la pérdida de su herencia la va a tener segura. Pero nosotros que hemos sido enseñados por el mensaje de la gracia, nosotros sabemos, entendemos cuál es el lugar del pastor. ¿Cuál es el lugar del pastor para nosotros? Y bueno, dice que Dios los ha constituido para perfeccionar a los santos. Para eso lo ha constituido, para pastorear la iglesia. Por eso nosotros defendemos nuestro ministerio. Yo tengo que defender mi ministerio. Ustedes no tienen que aceptar la enseñanza de otro que no sea el pastor de la iglesia. Pero no por eso tenemos que cerrar el corazón a los hermanos que vienen de otro lado trayendo una palabra. Ustedes tienen que escuchar toda la palabra de Dios y tomar lo que está de acuerdo con la enseñanza que da el pastor de la iglesia. Hoy hablaba con un hermano y le decía, usted póngale que está su hermano carnal al lado suyo, o en su casa, y usted quiera poner orden en su casa. Bueno, es su hermano carnal. Pero ahora, en un punto, su hermano tiene una enseñanza diferente para poner orden en su casa. Los hijos, ¿a quién tienen que obedecer? Y a los hijos siempre les gusta más cómo habla el tío. No, yo voy a hacer como dice mi tío. Y no como me dice el papá, porque el papá es más, él ya conoce más profundamente las mañas, ya conoce muchas cosas ahí, que el tío tal vez ignora. Pero aún así, los hijos, dado que el jefe de la casa no es el tío, sino es el papá, los hijos tienen que obedecer al padre. Y además la Biblia dice así, que los hijos deben obedecer a los padres. Y así la Biblia dice, obedecer a vuestros pastores. Obedecer a vuestros pastores. Por eso cuando Pablo empieza acá, en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 11,
Dice, os alabo, hermano, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías. Mías. Las que el Señor me mostró. Porque si nosotros vamos a vivir conforme a la unidad de la fe, ¿no? Nosotros tenemos que escuchar una voz nada más, y esa es la voz de Dios. Y Dios puso a su siervo, porque el pastor es un siervo del Señor. Dios lo levantó a él. Pero a mí me gusta más como predica el hermano César. Tiene más unción. Disculpando, hermano César, que lo tomé. Tiene más unción. No, pero él no es el pastor. Él no es el pastor. El pastor es, acá en este caso, hoy soy yo, mañana puede ser usted. ¿Por qué queremos establecer esto profundamente y tan firme? ¿Por qué? Porque tenemos que salir de donde estamos. Ya muchos años se vino y cada hermano vino y enseñó lo que le parecía, lo que interpretaba. Y a mí me parece, no es así como vamos a llegar a la unidad de la fe. Hay que seguir las enseñanzas que el pastor da. Por eso dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo no puedo ir a la otra iglesia y pretender que los hermanos acepten mi doctrina. Yo le enseño lo mismo que enseño acá. Usted tiene que estar sujeto a su pastor. Y el pastor tiene que enseñar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Ahora, si el pastor no enseña conforme a la palabra de Dios, entonces ya usted tiene que orar al Señor. El Señor sabrá qué va a hacer con usted y qué va a hacer con el pastor. Pero acá Pablo le decía que él le agradecía a los hermanos que se acordaban de él y que retenían las instrucciones mías, de manera que yo les enseñé. Ahora, para enseñar, eso es lo que yo quería hablar un poquito sobre eso, y le pedí a la hermana Estela que me alcanzara 2 vasos de agua. Entonces, le voy a pedir a una hermana, al hermano Héctor, y a pedir por favor. Lo voy a tomar como ejemplo del hermano Héctor, pero esto es para todos. Agarra un vaso, hermano Héctor. Bueno, ahora yo le voy a pedir a usted que usted me llene con esa agua este vaso. Toda el agua tiene que entrar ahí. Imposible. Es imposible que toda esa agua entre ahí. Imposible. Son los mismos, tienen la misma superficie. No se puede llenar este vaso con el agua que está acá, pero no es imposible llenarlo. Es posible llenarlo. Ahora, para poder llenar este vaso con esta agua, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Deshacer. Y bueno, vacíelo allá, tírelo por la ventana, hermano. Ahora, venga. Ahora sí lo puede llenar, ¿no? La misma superficie. Sí, efectivamente. Vamos a ver si entra el agua, y entró perfectamente. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Especialmente los hermanos que vienen de otro lugar. Tienen que vaciarse. Para que pueda la gracia, para que la gracia pueda entrar acá, rebosar. Pasar la medida del vaso, porque la gracia pasa la medida del vaso. Si ustedes tratan de que el vaso en esta iglesia, que nuestro conocimiento, nuestro evangelio le llena a ustedes, no lo va a poder hacer si el vaso está lleno. No va a poder hacer, se tienen que vaciar. Tienen que vaciarse de todo, porque este evangelio que nosotros predicamos es un evangelio diferente a lo que usted aprendió. Amén. Gracias, Señor. Todo nos pasó igual, no nos pasó a nosotros. Se tienen que vaciar. Yo no los voy a vaciar, no los voy a dar vuelta poniéndolos de cabeza tratando de que ustedes se vacíen. No lo puedo hacer. Ustedes tienen que vaciarse. Yo quiero aprender. Quiero aprender esta gracia. Quiero que esta gracia me llene, porque yo estoy probando y estoy viendo que esta gracia es verdadera.
¿no? Que es transformadora. ¿Entienden, hermano? Por eso cuando Pablo dice, os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. ¿Quién nos enseñó a nosotros el Evangelio? El apóstol Pablo. Nosotros nos enseñaron el Evangelio pastores que no conocían el Evangelio de la gracia. No lo conocían ellos. No le estamos condenando a esos pastores ni nada. Eso Dios hizo como Él quiso. Pero si ustedes están en esta iglesia local, yo le digo que usted se vacíe. Todo lo que usted trajo no sirve. Su manera de ver no sirve. Así me dijeron los hermanos cuando yo vine a la gracia. Hermano Ramón, vos estás muy lleno. Y yo conocía la palabra. Y tenía la ley. Había que cumplir. No sirve, vos tenés que vaciarte. Pero como la gracia me había impactado tanto, me había llevado a enamorarme del Señor Jesucristo, yo le dije, Señor, yo me vacío de todo. Yo quiero aprender de ti. Cuando los hermanos nos enseñaban la gracia, nosotros no preguntábamos, nosotros tragábamos, ni siquiera masticábamos. Tragábamos, pero porque era algo maravilloso lo que se produjo en nosotros. Gracias, Señor. Pude vencer la carne, la concupiscencia de la carne, muchas cosas, una transformación hasta el día de hoy. Si nosotros queremos llegar a la unidad de la fe, tenemos que dejar llenarnos por este vaso. Este vaso es el Jesucristo resucitado. Él vino con un mensaje, que es el mensaje de la gracia, que le reveló al apóstol Pablo. ¿Me entiende, hermano? Amén. Por eso, pero usted viene con el vaso lleno. Y cuando venimos con el vaso lleno, nosotros queremos aplicar a la iglesia, a esta iglesia, lo que nosotros ya conocemos. No, pero yo creo que se tiene que hacer así, pastor. Yo creo que así es la forma. No. Usted recién llegó. Este es un mensaje nuevo. Usted tiene que esperar que el Señor le revele, que el Señor lo llene. Entonces usted no es que me va a decir a mí lo que usted tiene, lo que yo tengo que hacer, sino que usted se va a poner al lado como un compañero que me va a ayudar, ¿no? A que se logre. Porque tenemos que ser compañeros acá cuando entre los ministros, no es que un ministro sea mayor que otro. Todos tenemos la misma responsabilidad, ¿no? Que es perfeccionar a los santos. Tenemos que perfeccionar a los santos. Pero los santos no podrán ser perfeccionados si no se vacían. Amén, gloria a Dios. Y como dijo una hermana, dice, usted no le puede sacar al mono la tijera, que tiene, o la chile, si usted no le da algo que a él le gusta. A cambio, sí. Y dele una banana. ¿No? Y bueno, va a soltar la tijera, es peligroso, y se va a comer la banana. Y bueno, eso es lo que tiene que... La gracia hace que usted deje todo. Todo aquello que es peligroso para usted, es peligroso para... Si usted viene con la enseñanza que tenía antes y nosotros la permitimos, eso es peligroso para nuestra iglesia, eso. Porque va a destruir la iglesia, porque es otra enseñanza, es otra vida la que se manifiesta. ¿Se entiende, hermano? Amén. Vamos a leer otro versículo. Tengo un minuto, hermano. Y después mañana vamos a seguir con el tema. Vamos a leer en el capítulo 7 de Primera de Corintios, versículo 17. 7:17. Mire, yo no sé si usted siente frío, pero yo acá estoy transpirando como negro. Porque no es fácil hablar de estas cosas, ¿vio? No es fácil hablar de estas cosas. Porque uno está delante de los hijos de Dios, ¿no? Y el Señor me está escuchando. Y todo lo que yo estoy hablando, el Señor está anotando para el día del juicio. Que el Señor tenga misericordia de mí. Amén, hermanos. Dijimos 7. 17. ¿Alguien podría leer, por favor? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le amó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Vio? Tenían que seguir una orden. ¿Quién la daba la orden? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Yo le exhorto a la iglesia. Escuchen a todos los hermanos.
Todos los hijos de Dios tienen que ser escuchados. Aún un legalista tenemos que escucharlo. Pero Él no nos implanta a nosotros la doctrina. La doctrina a nosotros nos implanta el pastor de la iglesia donde nos congregamos. Él viene y nos dice, nos habla de cómo nosotros tenemos que vivir esta vida, cómo nosotros tenemos que llegar a la unidad de la fe. No buscando gloria para sí mismo, sino que pueda sostenerse este mensaje de la gracia después de que Él no esté. Se tiene que seguir sosteniendo este mensaje de la gracia. Y se tiene que ver, como se acuerda que lo llevé allá a la iglesia de José Cepal, para que ustedes vieran lo que se puede lograr cuando hay unidad. Ahí hay una dirección. Ahí el pastor de esa iglesia, él da la dirección. Y todos los pastores que tienen al lado siguen la dirección del pastor. Amén. No es que cada pastor independientemente maneja su iglesia como quiere. El pastor observa que cada pastor enseña la doctrina de la gracia como él la cree. Y él las enseña, lógicamente que las palabras pueden variar, los textos bíblicos pueden variar, pero el sentido, la dirección va todo al mismo lugar, de poder vivir toda esta vida. Que el Señor les bendiga, hermano. Me hicieron transpirar. Le invito a ponerse de pie. Alabado sea el Señor. Esto no lo vean como una agresividad de mi parte. Yo tengo esta cara, hermano, pero en mi corazón no es mi intención, hermano. Mi intención es que nosotros podamos edificar una iglesia gloriosa acá. Con este mensaje, que no hay otro mensaje. Este mensaje de gracia. Por eso tenemos que cada día que pasa tenemos que entregar más de nosotros. Tenemos que entregar espíritu, alma y cuerpo. Nos tenemos que demostrarle, como hizo Sara a Agar, que ella no es estéril. Los legalistas dicen que nosotros somos estériles. Nosotros tenemos que demostrarle que no somos estériles, pero que tampoco damos cualquier fruto. El fruto que nosotros damos es a Cristo y a este resucitado y glorificado. Que vive en nosotros. Amén. El Señor bendiga. Mañana tenemos reuniones a las 9 de la mañana. Gracias, Señor. Tenemos la mesa del Señor, tenemos el ágape y bueno, este mes no cumplen años. no cumplen años este mes, pero estamos en marzo. Pero hasta ahora no, la semana que viene empiezan a cumplir. Bueno, la semana que viene. Bueno, el Señor bendiga a las hermanas que preparan los regalos. Y siempre la medida del regalo es la medida del amor que uno tiene por la persona. Es decir, que si el regalo es pequeño, el amor es pequeño. Si el regalo es grande, bueno, vamos a orar, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gloria a tu nombre. Agradeciéndote, Señor. Gracias, Señor. Agradeciéndote tu Te palabra. alabamos y te bendecimos, Señor, tú puedas por tu bendecir a palabra, los Señor. hermanos, a las hermanas. Gloria a tu nombre. Señor, que ellos puedan, Señor, con mansedumbre, Señor, Gracias, aceptar Señor. y leer tu palabra. Gracias, Cristo. Señor, la que tú le gloria, puedas Señor, revelar a amado. ellos en su corazón, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te lo Sí, pedimos, Padre de Padre. la gloria. Acompaña a los padres a sus hogares, Sí, Señor. guárdalos en el camino, en el trayecto, Señor. Sí, Señor. Señor, que ningún hombre malo perverso se cruce ese camino, Señor. Gracias, Padre. Que tus ángeles los acompañen y los guarden. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Hasta mañana terminamos.